Buenos días, chiquillos. Estamos en la clase de instalación y configuración de redes. Ya, chiquillos, entonces vamos a seguir avanzando con lo referente a CCNA1, que ya sabemos que para el colegio se llama instalación y configuración de redes. Ya, vamos a comenzar entonces la clase del día. Ya, chicos, les recuerdo que si tienen preguntas durante la presentación, por favor háganlas, ¿ya? No se queden con dudas. Pueden hacer las preguntas a través del chat o con su micrófono, ¿ya? No hay problema, me interrumpen y yo les voy a responder. Ya, chicos, en la clase anterior volvimos a analizar un poco cómo estaba conformada esta red pública o la red de Internet, ¿cierto? Que estaba dividida en unas capas que conocemos como la Internet, que es la red pública o el mundo, las extranet y la intranet. Analizamos cada una de estas capas, dimos su explicación para qué se utilizaba cada una. Luego de ello, analizamos los tipos de conexiones de Internet que nosotros podemos encontrar, ya desde nuestros trabajos, desde las oficinas, desde nuestra conexión del hogar. Tenemos distintas opciones para conectarnos a la red pública a través del cable DSL, que habíamos explicado que es una técnica que se ocupa a través de la misma conexión del cable telefónico. ¿Ya? Nos conectamos con tecnología DSL, que también se apoya del cable, ¿ya? Esta tecnología DSL existen muchos tipos, pero las más comunes y las que nos ofrecen los proveedores de Internet son en ADSL, que es la conexión asincrónica, la cual habíamos explicado que la velocidad de bajada era más alta que la velocidad de subida, ¿ya? Este tipo de conexiones se vende o se ofrece generalmente al público común, ya que utiliza Internet, porque eh, generalmente lo que se hace en Internet es bajar recursos de Internet. Se bajan más cosas que subir, por lo general. Es por ello que las conexiones más comunes, las cuales se ofrecen, son ADSL, asincrónicas. Asincrónico quiere decir que es distinto. Es distinta la velocidad de bajada que la velocidad de subida. O sea, es mayor el ancho de banda de bajada que el de subida. También existen conexiones SDSL, que son conexiones sincrónicas. O sea, el ancho de banda de bajada es el mismo que de subida. Esto obviamente para alguien que necesita subir archivos a la red, ¿ya? Como podría hacerlo un youtuber que sube muchos videos o alguien que necesita subir constantes archivos a la red o a alguna nube, a un clouding, donde se guarden recursos, ya sean archivos, datos, videos, etc. Otro tipo de conexión que habíamos analizado es el cable, el que comúnmente se utiliza, bueno, que en este caso BTR tiene el monopolio de las conexiones por cable, se refiere al cable coaxial, ¿ya? Que habíamos analizado. Si no me equivoco, creo que Claro también utiliza en algunos sectores este método de conexión por cable, pero no sé si la arrienda estas conexiones a BTR, ¿ya? Eso no lo sé. También otro tipo de conexión que tenemos es a través de la red celular, ya sea a través del 2G, 3G o 4G. También habíamos hablado un poco de lo que está muy de moda, que es el 5G, que se ha hablado mucho en temas de conspiraciones, que provoca bajas del sistema inmune. Todos los efectos adversos que provocan las redes celulares o las frecuencias no tienen una comprobación científica, ¿ya? Más que nada porque el tiempo de estudio al cual se podría tomar para saber si hace daño al organismo son muy largos.
¿ya? O sea, habría que hacer un estudio continuo, por ejemplo, de 20 años para poder saber si efectivamente genera algún daño las redes celulares, ¿ya? O las redes inalámbricas en general. Siempre les cuento la anécdota de un profesor que nos contó que instalaron dos redes inalámbricas de un edificio a otro, que son tipos de conexiones inalámbricas cuando no se pueden hacer por cable. Se instalan dos antenas punto a punto que se llaman de un edificio a otro. Y este profesor nos contó que hicieron esta instalación, ¿ya? Y al día siguiente de hacer las pruebas de la instalación, había muchos nidos de palomas que generalmente, no sé si han ido al centro, se han fijado que hay muchas palomas en los edificios. Al día siguiente todas estas palomas amanecieron muertas, ¿ya? Ahora, eh, él no me aseguraba si a lo mejor fue por la radiación que generó la antena, porque no podría comprobarlo, pero él lo atribuye a que sí, que a lo mejor fue por la alta radiación que generaban esas antenas, todas las palomas que estaban ahí en ese edificio murieron, ¿ya? Pero como les digo, no existe una conexión científica o un respaldo científico que diga que sí efectivamente las redes celulares o las redes inalámbricas provocan algún daño efectivo al organismo humano, ¿ya? Por eso está muy en boga lo que es el 5G, que se dice que esta radiación que genera el 5G o esta frecuencia que genera disminuye o baja tu sistema inmune, cosa que no está comprobada. Y bueno, y más en Chile que con suerte funciona el 4G, que todavía no se implementa el 5G y estamos lejos de aquello aún, ya porque la tecnología que tenemos es muy primitiva en comparación al primer mundo donde ya se está implementando. Es algo lejano, pero por el minuto en Chile por lo menos podemos hablar del 4G que funciona en algunos lados regular, ¿ya? Regular a bueno. Son los tipos de conexión que tenemos de la red celular. Otro tipo de conexión, opciones de Internet, ¿cierto? El cual nos permite conectarnos a la red mundial, es a través de satélite. Habíamos hablado que el satélite, si bien tiene la ventaja de poder conectarme en cualquier lugar del mundo, por más inhóspito que sea, ya, por más alejado que esté, puedo tener conexión a Internet a través de un satélite. Las desventajas son que las conexiones satelitales son carísimas y además son lentas. Ya no tienen mucha velocidad de descarga, por decirlo de algún modo, ya, o de subida de datos. De hecho, bueno, para el terremoto del 2010 ni siquiera Chile tenía conexión satelital, ¿ya? Tuvo que venir a Estados Unidos a donar teléfonos satelitales eh, para que pudiese haber comunicación para el terremoto del 2010, ¿ya? Por ese sentido, como les digo, Chile en términos tecnológicos, de implementación tecnológica, está bastante atrasado. Algunas empresas han empezado a hacer estas migraciones tecnológicas, por ejemplo, a fibra, que ha sido bastante lento, pero ya en algo estamos avanzando. Y la telefonía por conexión conmutada, que se refiere más que nada a conectarse directamente por el cable telefónico, ¿ya? Esta conexión por cable telefónico directa es muy lenta, hablamos de 64 kilobits por segundo. Mientras la usas, no puedes utilizar el teléfono ya de tu casa, el teléfono queda muerto si estás utilizando la línea telefónica directa para conectarte. Este tipo de conexión se utilizaba antiguamente, habíamos hablado en la clase anterior. Eh, Era muy lenta, se utilizaba antiguamente y fue reemplazada por la tecnología DSL, ¿ya? La tecnología DSL lo que hace es trabajar en una frecuencia distinta. Es como que dentro del mismo cable telefónico hubiese un universo paralelo trabajando, ¿ya? Y en ese universo paralelo se pueden alcanzar anchos de banda mayores, ¿cierto? Y todo eso gracias a un elemento que es el módem,
¿ya? Un módem es un elemento que traduce estas frecuencias que vienen en otro universo, para que me entiendan un poco, las traduce y las representa luego en nuestro computador como los datos de Internet. Y es por ello que a través de un cable telefónico podemos alcanzar velocidades distintas de transmisión o de descarga, gracias a esta técnica del DSL, ¿ya? Entonces el DSL se apoya ya sea en el cable de conexión conmutada o a través del cable, pero generalmente esta técnica se apoya sobre el cable de telefonía común, ¿ya? Eso, chiquillos, si van teniendo consultas, por favor, háganlas. Bueno, las conexiones a Internet empresariales. Nosotros, bueno, los ejemplos que yo le había dado de redes, ¿cierto? Era que nosotros teníamos redes de área local, que son las redes geográficamente pequeñas, ya que abarcan una casa, que abarcan una sala de clases, por ejemplo, un colegio, eh, una empresa en específico. Y habíamos también hablado sobre las WAN, que la principal función de las WAN es interconectar las LAN, las Local Area Network. También habíamos dado el ejemplo de que existen empresas, por ejemplo, como las del retail, Falabella, París, ¿ya? ITES, por nombrar algunas, que trabajan con sucursales. Pero estas sucursales necesitan interconexión entre todas las sucursales, ¿cierto? Es por esto que usted, por ejemplo, o su papá, con la tarjeta de crédito, puede comprar en cualquier local de Chile sin ningún problema. Esto pasa porque los locales están interconectados entre sí. O sea, la sucursal de Arica está conectada con las sucursales de Santiago, Punta Arenas, Temuco, etc. ¿Ya? Estas conexiones se generan a través de conexiones WAN, ¿ya? O Wide Area Network, o redes de área amplia. Eh, Como les decía, las WAN están administradas directamente por el ISP, perdón, o el proveedor de servicios de Internet, o la empresa telefónica, que podría ser Movistar, Entel, GT de Manquehue, Telefónica del Sur, Claro, y las que se les ocurra que existan, ¿ya? Estas líneas o WAN que se contratan a estos proveedores de Internet, ¿cierto? Eh, Pueden utilizarse a través de distintas técnicas. Existe la posibilidad de arrendar líneas dedicadas, que es lo que generalmente se hace, ¿ya? Es comprar una conexión WAN, pero virtual. Para los ojos del administrador de red, estas conexiones virtuales WAN es como si tuviésemos una conexión punto a punto entre una sucursal y otra. Es como que si estuviesen conectadas directamente una y otra, desde un punto a otro. De un punto a otro, a un punto a otro, el administrador de red, cuando quisiera ver dentro de su red privada, esta conexión va a ver como una conexión directa desde, supongamos, la sucursal de Arica a la sucursal de Santiago. Va a ver estos dos puntos conectados directamente. Pero este enlace virtual WAN, que yo le arrendé al ISP, es una línea arrendada dedicada, es virtual. ¿Y qué quiere decir que es virtual? Que en verdad ese enlace está pasando por un sinnúmero de elementos intermediarios, de medios, ya sean inalámbricos, a lo mejor puede que está pasando hasta por la red intercontinental, ¿ya? Eso no lo manejamos, ¿ya? Eso lo maneja el ISP. El ISP sabe qué conexión va a ser entre el punto de Arica y el punto de Santiago. Pero para los ojos del administrador interno de la empresa es como que el punto esté tirado desde Santiago a Arica directamente, en un solo enlace. A esa se le denomina línea arrendada dedicada, ¿ya? Y esa línea dedicada, arrendada, es de total responsabilidad del ISP, ¿ya?
O sea, yo como administrador, si esa línea dedicada se echa a perder por X motivo, no es de mi responsabilidad, sino del ISP. ¿Por qué? Porque esas líneas se arriendan y al pagar un arriendo o pagar una cuenta mensual, el proveedor de servicios de Internet me asegura que esa línea va a funcionar, ¿ya? Y obviamente que si esa línea tiene problemas, el ISP tiene que pagar las multas correspondientes por las fallas que se pudiesen producir, ¿ya? Y estas líneas arrendadas son las que comúnmente se utilizan. Comúnmente se utilizan. Generalmente las empresas arriendan estas líneas o estas WAN al ISP, como se los había comentado anteriormente, ¿ya? Como les decía, todo el tema de las WAN y de las ISP es un mundo totalmente aparte, ¿ya? Y nuestro alcance, el curso, los CCNA, llegan solamente hasta esa frontera. Para saber más de lo que pasa del ISP hacia afuera, se tienen que tomar otros cursos que son más avanzados, ¿ya? Luego, la siguiente conexión que tenemos desde la organización local o desde nuestra empresa a otro punto, ¿ya? Puede ser a través de Metro Ethernet. ¿Qué es el Metro Ethernet? El Metro Ethernet habla de una conexión directa por cable y esto ya es más difícil, ¿ya? Es que nosotros como empresa instalemos un cable directo desde un punto o desde una sucursal a otra. Esto generalmente se hace cuando tengo las empresas cerca o tengo las sucursales que quiero conectar cerca, como el ejemplo que les di del profesor que instaló estas dos antenas, o sea, hizo una conexión, podríamos decir, Metro Ethernet, pero inalámbrica, entre las dos sucursales, pero este edificio estaba frente a frente, o sea, no había mucha distancia, ¿ya? Y también podría entrar el concepto de WAN aunque estuviesen cerca, que después vamos a ir entendiendo más cómo si están cerca son una WAN, ¿ya? Después lo vamos a comprender un poco mejor, pero por el minuto para que me entiendan, una conexión Metro Ethernet es como si tirásemos físicamente el cable o el tendido de cableado de un punto a otro. Esta técnica generalmente, como les digo, no se hace por obviamente las razones técnicas, de tirar un cable en la ciudad, no, o en la ciudad o en cualquier lado, es un poco complicado porque hay que pedir los permisos para cablear el poste, tener permisos de seguridad, también es peligroso ver el tema del cable, en fin. ¿Existe esta técnica? Existe y se puede utilizar, pero como les decía, no es tan común de usar, ¿ya? La siguiente opción en la cual las empresas se conectan a Internet es a través de las conexiones también DSL, ¿ya? Que es otra opción de conexión. Pero las conexiones DSL, que es la que, por ejemplo, nosotros utilizamos para conectarnos a Internet ahora mismo, sabemos que son muy inestables, ¿ya? Sobre todo este último tiempo he visto muchas quejas con BTR, por ejemplo, que se ha pasado cayendo, ¿ya? Sobre todo ahora que estamos en esta situación que todos están en sus casas, el consumo de Internet ha crecido. Y recuerden que entre más usuarios estén utilizando el Internet, más lento se vuelve para todos, porque el consumo de Internet es compartido. Es como cuando, por ejemplo, tú abres una llave en tu casa, ¿cierto? La presión del agua sale con fuerza. Pero si alguien más abre otra llave dentro de tu casa, vamos a darnos cuenta que esa presión va a ir disminuyendo. Y si abro más llaves, va a ir disminuyendo, disminuyendo hasta quedar un chorrito. Con Internet pasa lo mismo. Entre más usuarios estén utilizando Internet, la conexión va a ser más lenta, ¿ya? Va a ser más lenta. Por eso las conexiones DSL son poco confiables en ese sentido, ¿ya? Porque son conexiones compartidas con todos los usuarios que estén pagando el servicio al proveedor de Internet. No así las líneas arrendadas dedicadas, ¿ya? Que esas son conexiones punto a punto. Estoy conectando de una sucursal a otra, ¿ya? Con las DSL puedo hacer también esas conexiones de un punto a otra empresa, pero
pero dentro de la confiabilidad que me entrega DSL, o sea, la puedo hacer, pero compartiendo ese ancho de banda con todos los usuarios que estén utilizando la red. Y además, obviamente, con la confiabilidad que me entrega la red, que si se cae, nada que hacer. Se cayó la red de internet, tengo que esperar a que se vuelva a estabilizar, ¿ya? Conexiones DSL. Entonces, generalmente las conexiones DSL las utilizan empresas, las pymes, ¿ya? Pequeñas empresas o medianas empresas, porque obviamente es más barato que contratar una línea arrendada, ¿ya? Y también las grandes empresas utilizan estas conexiones DSL como una red de respaldo a las líneas dedicadas, ¿ya? Que esto lo vamos a ver en CCNA 2, el próximo año, o en cuarto medio mejor para no hablar. En cuarto medio vamos a ver cómo las empresas configuran una línea de respaldo que generalmente se usa las DSL, ¿ya? Eso es por el tema para no quedar sin internet o sin conexión. Y la último tipo de opción de internet que tenemos es a través de la red satelital, ¿ya? Ya sabemos que la red satelital nos sirve generalmente en lugares muy inhóspitos, ¿ya? En lugares donde la conexión es casi imposible de generar, se recomienda, o bueno, más que recomendar, si es tu última opción el satélite, es utilizarla, ¿ya? El satélite, ¿qué podemos decir? Que es caro y es lento, ¿ya? Pero a medida que vaya avanzando la tecnología, a lo mejor esto va a ir cambiando. Las velocidades del satélite pueden ir cambiando. Alejandro Arbades, ¿podría repetir las dos primeras? ¿Las dos primeras qué? No le entiendo a qué se refiere con las dos primeras. Las dos primeras de internet, línea arrendada, dedicada y metro de internet, por favor. Sí, vuelvo a repetir. La línea arrendada, como su nombre lo dice, es una línea que se contrata para conectar distintas sucursales o distintas LAN de las empresas, las contratan para conectar a otra sucursal, ¿ya? O a otro punto LAN. Podríamos decir que la línea arrendada es la conexión WAN, ¿ya? Es la conexión WAN. Las empresas arrendan estas líneas dedicadas para conectar sus LAN. Y vuelvo a repetirte, la WAN generalmente la administra el ISP, el proveedor de servicios de Internet. Y son ellos los que te venden esta conexión a través de líneas arrendadas dedicadas. Que es que tú contratas una conexión WAN para que te conecte tu sucursal de Santiago con tu sucursal de Arica. Eso es una línea arrendada dedicada. Y como se lo dice ahí su nombre, línea arrendada dedicada, quiere decir que tiene un ancho de banda constante, no va a variar. O sea, si el ancho de banda que te venden es de 50 megas, ese se va a mantener constante, ¿ya? Y si cambio tiene variaciones, el ISP tiene que pagarte ciertas multas que están en un contrato. Y eso lo contrata una empresa para sus conexiones empresariales, o sea, para unir dos sucursales que están en LANs a través de una WAN, ¿ya? Eso es una línea arrendada dedicada. ¿Quién la maneja? El ISP o el proveedor de servicios de Internet. ¿Cuál es su función? Conectar LAN. O sea, esto es una WAN. Tú pagas por una WAN. El metro Ethernet es cuando tú directamente quieres unir dos sucursales con tu propia conexión. Me explico. Supongamos que quieres unir tu conexión de Santiago a Arica con Metro Ethernet. Lo que tendrías que hacer es conectar un cable en tu sucursal de Santiago y ir con un carrete de cable recorriendo todo el camino hasta Arica y conectarlo. A eso se refiere Metro Ethernet. Si te fijas, en la explicación suena un poco raro y un poco irrisorio. O sea, no tiene mucho asidero llevar un cable Santiago a Arica. Suena un poco incluso estúpido, ¿cierto? Muy aparatoso.
Por eso Metro Ethernet es el menos popular o no se utiliza. Generalmente se usa cuando las sucursales están cerca. Ya supongamos, no sé, que tienen la sucursal para que se ubiquen en el Colegio San Mateo y supongamos que la otra sucursal está en la COPEC, no es la COPEC, es el líder que está en México. Y ahí podríamos utilizar Metro Ethernet, ¿ya? Pero para ello tendríamos que sacar los permisos para poner el cableado en los postes, hacernos cargo nosotros de la mantención del cable, ¿cierto? Y por esa explicación que te doy es la menos popular. Generalmente se utiliza cuando las sucursales están cerca, ¿ya? Cerca y está por ahí nomás. Ahí es donde yo te daba la explicación también de que estas conexiones Metro Ethernet generalmente también se hacen de manera inalámbrica, con antenas que se ven frente a frente, ¿ya? Generalmente se hacen así, inalámbricas. Pero, como te digo, es la menos popular por lo aparatoso que es, ¿ya? Para que lo tengan en consideración. Ahí sí, Alejandro, ¿qué has explicado, no? Sí, gracias, por favor. Sí, Muchas gracias. ya. Chicos, si alguien más tiene dudas, por favor me dice, volvemos a explicar, no hay ningún problema. Entonces, continuamos. Ya. Siguiendo con esto, antiguamente hablo de los años 90, ya llegando a los años 2000, las empresas tenían que contratar, por ejemplo, si querían conectarse a Internet, tenían que contratar servicio de Internet, obviamente. Si querían tener telefonía, tenían que contratar un servicio de telefonía aparte, ¿ya? Y si querían tener, por ejemplo, televisión, ¿cierto? O un circuito de televisión cerrado de seguridad, tenían que contratar ese servicio también aparte. Lo mismo para nosotros como usuarios comunes. Antiguamente, el servicio de Internet era un cable aparte. El servicio de telefonía era otro servicio aparte, otro cable aparte. Y el servicio de televisión era otro cable aparte. ¿Ya? O sea, todos los servicios antiguamente estaban separados. ¿Ya? Tenías que contratar cada uno por separado. Lo mismo las empresas. Si tú en tu empresa querías tener, por ejemplo, conexión telefónica, tenías que contratar esa conexión telefónica con un cableado aparte del cableado de datos. ¿Ya? Lo mismo la televisión. Entonces, voz, datos y video iban por canales distintos, ¿ya? O iban por distintas conexiones. Eso antiguamente. Como las redes cambiaron, ¿ya? Las redes convergieron. ¿Qué se refiere a que una red converge o a una red convergente? Una red convergente es una red que es capaz de llevar voz, datos y video en un mismo canal. O sea, las redes en algún punto evolucionaron y pudieron llevar todos estos datos, voz, datos y video en un mismo canal. O sea, las empresas podían tener, por el mismo cableado estructurado que ellos instalaban, el mismo cableado, sin tener que instalar otro cable especial, podían tener voz, o sea, transmitir llamadas, podían transmitir datos y podían transmitir videos. A este tipo de redes se les llama redes convergentes. Entonces, una red convergente es una red que es capaz de llevar voz, datos y video. Y es por esta misma filosofía que ahora las empresas te ofrecen estos tres servicios en uno. Porque antiguamente, por ejemplo, si tú querías tener internet, tenías que contratar una empresa en específico que te ofreciera internet, que generalmente también era la misma empresa telefónica, ¿ya? Lo mismo, si tú querías solamente telefonía, era un servicio aparte. Y si tú querías televisión, tenías que llamar a otra empresa para que te instalara
televisión o servicios de video, ¿ya? Pero todo eso convergió ahora y, por ejemplo, una misma empresa te ofrece datos, telefonía y video, ¿ya? Lo mismo para las empresas internamente. Ahora las empresas con su mismo cableado estructurado, la misma instalación de red, pueden tener dentro de su empresa telefonía sin problemas, datos sin problemas y transmisión de video sin ningún problema, ¿ya? Y cuando una red puede transmitir estos tres tipos de datos, se le denomina red convergente, ¿ya? Red convergente. Si tienen preguntas, por favor, háganlas. ¿Ninguna pregunta? Ya, chiquillos. Y con este último tema vamos a terminar, que es la arquitectura de la red que da soporte. O sea, ¿a qué se refiere esto? Para hablar de que mi red es confiable, mi red tiene que cumplir con 4 puntos esenciales para decir que mi red es confiable. Aunque después vamos a ver que no va a existir nunca una red 100% confiable. Pero por lo menos debe cumplir con estos 4 puntos que están acá. Tolerancia a fallas, escalabilidad, seguridad y calidad de servicio. Vamos a definir por encimita hoy cada una de estas. Ya la próxima clase vamos a entrar de lleno a cada una con explicación, con gráfico y todo el tema, pero para que se vayan con una idea. La tolerancia a fallas. ¿Qué es la tolerancia a fallas? La tolerancia a fallas es cuando mi red es capaz de recuperarse, como su nombre lo dice, a una falla. ¿Qué quiere decir esto? Que se ocurra alguna falla, ya sea con un dispositivo intermediario, final o con algún medio, que el usuario de mi red sea capaz de no notarlo. O sea, que el usuario de mi red no note las fallas que podrían haber en mi red. Si los usuarios no notan cuando hay fallas en mi red, quiere decir que cumplo con este primer punto, tolerancia a fallas. Siempre le digo a mis alumnos, a mis pupilos, a mis discípulos, que cuando usted hace un buen trabajo de redes, va a ser cuando nadie lo conozca en la empresa. O sea, si usted viene por la gloria a estudiar redes o telecomunicaciones, lamentablemente para nosotros no existe la gloria. Nuestra gloria es interna. Nuestra gloria es que nadie nos conozca en la empresa y que nuestra red funcione sin ningún problema. Ese era el fantasma de la empresa, ¿ya? Si usted es muy conocido en su empresa, trabajando en redes, ahí hay un problema. La idea es que nosotros pasemos desapercibidos en la red, que nuestra red nunca tenga problemas. Y la tolerancia a fallas, que es el primer punto que estamos revisando, es eso, que mi red se pueda recuperar de una falla sin que el resto de los usuarios note que haya habido una falla. ¿Ya? Tengo una pregunta acá, creo. Alejandra lo dice que SAT, sí. O sea, si bien aquí por la gloria, lamentablemente nuestra única gloria es interna. Es nosotros mismos decir, bacán, mi red no tiene ningún fallo, nadie se da cuenta que estoy acá. Es así, así que para que lo sepan. Esa es la tolerancia a fallas, que mi red casi pasen desapercibidas las fallas, que nadie lo note que hay una falla en mi red. La escalabilidad. ¿Qué es la escalabilidad? Este punto habla de que mi red está preparada para crecer, de que no es necesario que yo tenga que invertir dinero para que mi red crezca. O sea, no tendría que hacer grandes cambios en mi red si yo quisiera agregar 50 usuarios más a mi red. No es necesario hacer una nueva inversión porque mi red está preparada para recibir esos nuevos 50 usuarios. O sea, escalabilidad es pensar en el futuro, es dejar a mi red preparada si es que ésta necesita crecer. ¿Ya? Seguridad. ¿Hay una pregunta? Me tengo que ir. Vaya nomás, Ahora. vaya. No hay problema. Ya, muchas gracias. Sí. Chicos, queda un minuto, yo creo que lo vamos a dejar hasta acá para no dejar el tema a media. Ya se nos va a acabar el tiempo. Chiquillos, el día de mañana no va a haber clases porque es feriado, ¿ya? Vamos a descansar de estas clases online por el día de mañana, 21 es feriado. Así que ya nos vamos a ver el próximo lunes.
vamos a seguir con las clases. Por favor, chiquillos, cuídense, cuiden a su familia, recuerden que está el correo. Si quieren resolver alguna pregunta, envíenmelo. Mañana igualmente voy a estar revisando el correo de vez en cuando, ya si tienen alguna pregunta o duda que quieran solucionar. Eso, chiquillos, recuerden que están las guías en la página. Sí, mañana no hay clases, Alejandro, así que puedo